Helado casero de yogur y frutos rojos. Hoy voy a preparar unos polos o helados caseros de yogur y frutos rojos. Voy a utilizar yogur casero y también frutos rojos, unas fresas, arándanos, moras, pero puedes utilizar la fruta que más te guste, solo tienes que triturarla y añadírsela al yogur. Ya verás lo fácil que es prepararlos. ¡Comenzamos! Hola, un día más te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que vienes, mi nombre es Belén y estoy en mi salsa. Para hacer estos polos o helados necesitaremos 3 ingredientes, en este caso una mezcla de frutos rojos que yo suelo comprar ya congelados. Yogures naturales que en mi caso son caseros y no llevan azúcar ni endulzantes. También puedes utilizar yogur griego si lo prefieres. Para endulzar yo voy a utilizar leche condensada. Las cantidades te las dejo tanto al final del vídeo como aquí debajo en la caja de descripción. Lo primero que vamos a hacer es triturar la fruta. Si como yo la vas a utilizar congelada necesitarás una máquina que sea potente. Yo voy a utilizar la MyCook Touch de Taurus. Este tipo de robots al tener más potencia permiten triturar la fruta congelada. Así que vamos a introducirla dentro del vaso. Ahora la voy a triturar durante 1 minuto aproximadamente a una potencia media. Pasado ese minuto voy a abrir y voy a ver cómo ha quedado. Como puedes ver no está demasiado triturada, ha quedado como a trocitos. Si te gusta encontrarte los trocitos en el helado, lo podrías dejar así. Yo prefiero triturarla un poquito más, que quede más fina. Así que cierro el vaso y la voy a triturar 1 minuto más. Una vez que hayamos triturado la fruta a nuestro gusto, vamos a añadir los yogures. Para estos helados yo aconsejo añadir yogures naturales, sin sabor. En mi caso son yogures caseros que además no llevan azúcar ni edulcorantes. Y es que yo siempre hago los yogures en casa. De hecho, aquí arriba te dejo un enlace a un vídeo donde puedes ver cómo prepararlos de forma muy fácil y sin yogurtera si no la tienes. Pero bueno, tú puedes utilizar los yogures que más te gusten. Por ejemplo, con yogur griego queda riquísimo. Y como mis yogures no llevan azúcar ni ningún edulcorante, para endulzar el helado voy a añadirle leche condensada, que además nos va a ayudar a que no se formen cristales de hielo. Y ahora lo único que nos queda es triturar muy bien los 3 ingredientes hasta conseguir la textura que más nos guste. A mí me gusta triturarlo bastante, que quede así, con una textura fina. Y ahora vamos a verter la mezcla dentro de los moldes. Yo voy a utilizar estos moldes que son de silicona y son fantásticos. Se desmoldan de maravilla, después lo vas a ver. Nos van a servir tanto para hornear como para congelar y son de 2 modelos diferentes. En el canal tengo una receta de cómo hacer helados Magnum con este tipo de molde que quedan fenomenal, así como otros polos de limón y leche condensada riquísimos, pásate a verlos. En el pack nos vienen también estos palitos que cuando se te acaben son muy fáciles de conseguir. Vertemos la mezcla en el interior sin que llegue a rebosar por el borde y después introduciremos el palito por el orificio correspondiente. Y de esta manera iremos rellenando todos los moldes.
Y ya tenemos todos los moldes rellenos. Antes de llevarlos al congelador, los taparemos con papel film transparente. Simplemente lo tenemos que colocar por encima y presionar un poquito por los bordes y por la parte de arriba. De esta manera nos van a quedar muy bien cerrados. Y así vamos a tapar todos los moldes. Como puedes ver, se pueden apilar perfectamente unos encima de otros y así los vamos a llevar al congelador. Los tendremos un mínimo de 4 a 6 horas, o mejor si es de un día para otro. Si como a mí te ha sobrado un poquito de la mezcla, la puedes congelar en un tupper o recipiente. También puedes congelarla toda de esta manera si no dispones de este tipo de moldes para helados o polos. Aproximadamente han transcurrido unas 8 horas, así que he sacado los helados del congelador y te voy a enseñar cómo han quedado. Primero retiro el plástico transparente que los cubre y fíjate lo fácil que es desmoldarlos con este tipo de molde de silicona. Han quedado perfectos y el color es precioso. Voy a desmoldar el resto y ahora te los enseño. La verdad es que tanto los moldes tipo Magnum como estos ondulados quedan perfectos. Y de esta manera tan fácil podemos preparar en casa unos riquísimos helados o polos de yogur y frutas. En este caso, como has visto, se trata de frutos rojos, pero como ya te he dicho, puedes prepararlos con la fruta que más te guste. No dejes de hacerlo porque están riquísimos. Y a continuación puedes tomar nota de los ingredientes. Espero que te haya gustado. Si es así, déjame un like y tu comentario aquí debajo. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!